Bueno, queridos patitos, estamos a día 4 de diciembre, pero de 2020. En Italia, ese bonito e histórico país, se confirma oficialmente el estadio del Napoli pasará a llamarse Estadio Diego Armando Maradona. Es realmente interesante porque Dieguito, era un ídolo en la ciudad sureña de Italia y supuso un revulsivo para aquella localidad a la sombra del Vesubio y de las cercanas Pompeya y Herculano. Y en el fútbol como elemento peculiar de la tensión emocional cargada de una Italia que hacía no tanto en términos históricos, se había reunificado en el final del siglo XIX con Garibaldi, los camisas rojas y todo aquello, hasta la incorporación en 1870 del territorio de los Estados Vaticanos. Y el resurgimiento del elemento histórico a través del peplum, porque buscaban un elemento de diferenciación y de unidad en el periodo histórico. Y cuando en el siglo XX a comienzos se establece lo del cine, pues se incorporan el hecho de, bueno, ¿cuándo fue la última grandeza de Italia? El periodo clásico romano. ¿Por qué el tema del cine? Pues porque la familia de Laurentis es la dueña del Napoli. Y Dino de Laurentiis y demás familia es la que está relacionada también con el cine. Hemos hablado con mi amigo Mariano López de Miguel con respecto a producciones que habían incorporado a este egregio productor de origen italiano, como por ejemplo la saga de Conan. Lo hablamos en relación a Arnold Schwarzenegger en el caso de la película The Terminator, y también está por ahí el caso de Dune a comienzos de los años 80. Los años 80 es precisamente el periodo en donde se forja la leyenda de Diego Armando Maradona, este futbolista que jugaba en la calle, en el barrio de la ciudad de Buenos Aires, en el ámbito de coger una pelota, en el ámbito de la calle, un deporte sencillito para gente de clases humildes, y que evidentemente, como cuando tratamos el tema de la Superliga, recordando que eso de las élites, las franquicias, que gusta mucho en Estados Unidos para los diferentes deportes, tenemos esa situación en donde jamás podrán secuestrar el deporte puro. Ese jovencito, como Dieguito de su juventud, jugando en las calles de cualquier arrabal o favela o lugar de clases humildes del mundo, ya sea en Sudamérica, en África, en Asia, donde da igual, siempre podrán hacerlo. Una pelota, unos amigos, cosas para hacer la portería y no hace falta nada más. Solo voluntad de disfrutar y ganas de jugar. Y eso es lo que tenía, dijo, el alma, el corazón, en el ámbito del amor a darle la oportunidad a una pelota, combatir al enemigo. A veces se suele decir que este tipo de deportes, llevado al cine también como rollerball y otras parecidas, deporte como sustituto de la guerra en unos elementos ucrónicos y distópicos, tal vez como los que les gustaba a la familia Di Laurentiis a llevar al cine. En esos elementos distópicos hay la posibilidad de una paz universal, pero la emocionaria, los efluvios de lo pasional se transmiten a través de esos deportes como sustituto de las guerras nacionales. Unas guerras nacionales que ciertamente en el caso de Italia, la conformación de Italia, pues en el caso de Nápoles dos Sicilias, gobernada por los Borbones. Ahí está, por ejemplo, el caso del siglo XVIII, donde el señor Carlos III de España había hecho su training, había sido becario en el reino de Nápoles, y de donde lleva a España el elemento tradicional, entre comillas, tradicional de toda la vida de Dios desde finales del siglo XVIII, de los belenes. Y por tanto, ciertamente, algunas cosas se piensan que es de toda la vida, pero lo mismo que tal vez las futuras generaciones piensen que el nombre del estadio Diego Armando Maradona es de toda la vida de Dios, pero no, es de 2020.
después del fallecimiento del astro argentino con esa dilatada vida y tan complicada. Pero en el tema del fútbol, ciertamente a Europa llega en el Fútbol Club Barcelona. El Fútbol Club Barcelona, que dicen las malas lenguas que con Julio Alberto es donde se inició los productos. Ese producto blanco que no es azúcar, que no es harina y que puede ser otra cosa. Pues en ese polvito blanco, pues dicen que se introdujeron los dos futbolistas a la vez. Pero, evidentemente, dado que hay la Strangheta, la mafia siciliana en ese caso, los diferentes, la Camorra en Sicilia, todo aquello, hay quien dice que la vinculación del fichaje por el Napoli viene vinculado también con la introducción de Maradona en los diferentes elementos que vendían los subsidiarios de esa empresa multinacional que todo el mundo conoce porque las ha visto en películas de mafiosi. ¿eh? Y por tanto es ocioso decir a qué nos estamos refiriendo. Lo mismo que ciertamente Maradona tuvo en la iglesia maradoniana. La carrera de Diego Armando Maradona, pues ciertamente ha sido larga y prolija, pero con sus dificultades, en tanto en cuanto fue algo más breve de lo que uno pueda parecer, y sobre todo en el ámbito de partidos jugados, de goles y de títulos, que es algo absolutamente imprescindible para muchos que dicen que este es mejor jugador que este otro, en tanto en cuanto haya recibido títulos ya sea individuales o colectivos. Por supuesto, hemos de decir que empezó jugando en el Argentinos Juniors y después jugar en el Boca Juniors durante una temporada en el año 81, años 80, unos años de mucha juventud que ahora está en periodo de revival para la nostalgia. Por tanto, el Pelusa, el sobrenombre que recibió en alguna época, pues es una de esa parte, porque muchos jóvenes llevaban en la carpeta al colegio, al instituto, llevaban forrada de sus ídolos, y uno de esos ídolos era, sin duda alguna, Dieguito. Luego llega al Fútbol Club Barcelona, donde juega solamente 36 partidos de liga. 20 en la temporada 82-83 y 16 en la 83-84. La gente recordará sus duelos con Goicoechea en el Athletic Club de Bilbao, donde en aquellas temporadas obtuvieron los equipos vascos 4 títulos seguidos, 2 de la Real Sociedad de San Sebastián y otros 2 del Athletic Club de Bilbao, justamente en esos 2 añitos donde estuvo Maradona en el fútbol español como futbolista de élite. Es importante el matiz porque luego haremos una puntualización, como es el hecho ciertamente que en esa primera temporada 82-83, después de esos 2 títulos de la Real Sociedad de San Sebastián, el Athletic Club obtuvo 50 puntos frente a 49 del Real Madrid, es decir, última jornada, tensión, pulsión y emoción. Y el Fútbol Club Barcelona acabó cuarto, con 44 puntos. Y en la 83-84, el Athletic Club obtuvo 49 puntos frente al Real Madrid, 49 puntos, y el Fútbol Club Barcelona con 48 puntos. Es decir, en un puño, pero se volvió a revalidar el título de liga. Y por tanto, esa oportunidad perdida para Dieguito también se llevó por delante aquel famoso título de Copa, en donde se produjo aquella tangana al final, después del gol de Ndicka, en donde la frustración de haber perdido los 2 títulos de liga y aquel título de Copa frente a un Athletic Club de Bilbao que hacía muchos años que no tenía esos títulos, pues ciertamente eso
llevó por el camino de la amargura, sobre todo a este elemento estrella de aquel equipo del Fútbol Club Barcelona, hasta el punto de que ciertamente acabó en el Napoli, desde la temporada 84-85 hasta la 90-91, en donde bueno, pues jugó 188 partidos de liga y 54 asistencias, 81 goles. Es un elemento importante y por tanto ahí pudo desplegar en buena medida lo que ya había presagiado en los argentinos juniors con aquellos 166 partidos, con 40 asistencias y 116 goles. Es, por tanto, el periodo en donde se produce su participación en la selección argentina, donde ciertamente hemos de recordar que comienza su participación en la selección absoluta en el año 1977 y termina en 1994, con toda su evolución, en donde, pues, ciertamente hay que decir que en la Copa Mundial Sub-20 de Tokio del año 1979 obtuvo Argentina, que el equipo, esa copa, y el famoso Mundial de el año 1986, aquel Mundial en el Estadio Azteca, donde se produjo aquella victoria en la final frente a Alemania Federal, y aquel en donde los españoles recordaréis que se produce aquella situación en los cuartos de final, aquel partido en Bélgica, no en Bélgica, sino en Puebla, pero contra Bélgica, con reminiscencias estas del siglo XIX también, con aquella batalla en Puebla, en Francia y todo aquello, y también participación en aquella conflagración antes de el señor Prim, a nombre de la España del momento, pero eso sería largo de hablar y ciertamente estaríamos hablando de Maximiliano y de Benito Juárez. En aquella situación está el nombre de el señor Butragueño, el buitre, Emilio Butragueño, donde parece ser que hubo cierta ligereza arbitral a la hora de ese partido que debía haber terminado con victoria de España, que se hubiera enfrentado en semifinales contra la Argentina vencedora de Diego Armando Maradona, con la situación que el tiempo ya no podrá decir nunca qué hubiera pasado en aquel enfrentamiento, porque fue Bélgica la que se enfrentó perdiendo para llegar a esa final de 3, Argentina, Alemania Federal 2, perdiendo en aquel momento. Eso sí, 4 años después se produce la situación inversa en la que todo el mundo sabrá que en el año 89, el 7 de noviembre, se produce la caída del muro de Berlín y por tanto se produce esa situación en la que un año después, para octubre del año 90, la reunificación de Alemania es un hecho y en aquel mundial se produce ese estallido de reunificación en donde la Alemania ganadora de aquella situación mundialística en Italia precisamente, pues Italia 90, en donde curiosamente hicieron aparición los tres tenores como elemento cultural de aproximación de la situación futbolística como algo mucho más amplio, elemento cultural, como una reivindicación, más valores que podían estar incorporados con elementos anexos al fútbol, como algo más complejo y socialmente incorporado en una estrategia distinta. Precisamente el fútbol es el que dio origen a los tres tenores que fueron llamados a crearse para esta Italia 90. Pues en esa Italia 90 fue Alemania la que vence a Argentina en la final y por tanto Maradona termina esa etapa de su participación en la selección con la aparición ya definitiva de una serie de elementos que estaban por ahí, de posibles ingestas de esas sustancias blanquecinas que no eran ni harina ni azúcar, y que le pusieron en la ruta de la desaparición como jugador de fútbol. Ciertamente, luego tenemos
la participación de la Copa de Campeones Conmebol UEFA de 1993 en Mar del Plata, la vuelta a la selección, incluso el Mundial de Fútbol de 1994 en los Estados Unidos, en donde el liderazgo de Maradona dentro del campo y fuera del campo era tan importante que daba la sensación, aquella sensación de que podía seguir adelante, podía hacer grandes cosas y que podía llevar a cabo la revancha de la derrota en la final de 1990. Hicieron un test, uno de estos rutinarios de sangre, y lo volvieron a pillar en lo mismo. Y por lo tanto le expulsaron del Mundial, la selección argentina se licuó y por supuesto se borró del mapa de los candidatos a el título mundialista, que se terminó decidiendo en la tanda de penaltis, aquella entre Italia y Brasil. También recordamos aquellos cuartos de final en donde Italia debió haber caído frente a la España de Luis Enrique, aquel codazo de Tassotti en aquel verano de 1994, y que ciertamente volvemos a esa situación, la habitual frase que dicen los españoles de jugamos como nunca, perdimos como siempre, que fue mantra durante muchos años hasta que llegó la victoria en 2008 en la Eurocopa frente a Alemania en la final, y después en el Mundial frente a Países Bajos, y luego en la final de Kiev en 2012 en la Eurocopa, aquella contra Italia. Ese ciclo mágico de la selección española de fútbol que tal vez nunca se vuelva a repetir. Habitualmente se suele decir que este Maradona, que logró como título europeo de gran categoría la Copa de la UEFA, con el Napoli en Stuttgart en 1988-89, se le suele comparar con Dios Lionel Messi Cucitini. Lionel es un jugador maravilloso, nacido en Rosario, Argentina, y en cuyo palmarés nos encontramos que con la selección argentina, porque luego iremos al fútbol en clubes. En 2006 logró la clasificación a cuartos de final, la Copa América de 2007, subcampeona en el Mundial de 2010, a cuartos de final en la Copa América de 2011, cuartos de final en el Mundial de 2014, quedó subcampeón frente a Alemania, que había humillado 1-7 a Brasil en las semifinales. En la Copa América 2015 quedó subcampeona, en la Copa América 2016 quedó igualmente subcampeona, la Copa Mundial de 2018 con caída en octavos de final, la Copa América de 2019 quedó en tercer puesto, y la Copa América de 2021, finalmente, después de una carrera de grandes subcampeonatos, alcanzó la victoria con el campeonato de la Copa América 2021, y eso supuso el ámbito de la aproximación a ganar igualmente la Copa de Campeones Conmebol UEFA 2022, como pasó con el caso de Diego Armando Maradona, y la Copa Mundial 2022 en Qatar, quedando campeona la Argentina, comandada por Lionel Messi Cucitini. Y por supuesto, hemos de recordar el hecho que ciertamente el señor Diego Armando Maradona jamás ganó una Champions League, lo cual no le hizo mácula para ser reconocido como un gran futbolista, y algunos decían que el más grande de la historia del fútbol, lo cual es un título muy grande para tan exiguo palmarés, donde ciertamente tenemos, en el caso del FC Barcelona y del Lionel Messi Cucitini, una serie de ligas hasta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ligas y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Copas del Rey y 1, 2, 3, 4 Champions League. 4 Champions League y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Supercopas de España, 3 Supercopas de Europa y 3 Mundiales de Clubes.
lo cual ciertamente en el ámbito de títulos y de palmarés le hace merecedor de ser un enorme futbolista en su estancia en el Fútbol Club Barcelona. Pero, como hemos dicho, Lionel Messi Cucitini tiene en su haber un palmarés con la selección de Argentina mucho más extenso que el de Diego Armando Maradona. Los maradonianos les estará absolutamente igual, seguirán queriendo al Pelusa como exactamente igual que lo habían hecho hasta ahora, pero un futbolista como Messi, evidentemente, en lo objetivo, en lo numerario, en lo estadístico, supera de largo a don Diego Armando Maradona, a pesar de que ciertamente estamos rememorando el momento en el que en Napoli pensaron que era el mejor momento para darle el honor del nombre del estadio a Dieguito, el Pelusa. Después de un periodo importante, de muchos meses de ausencia del fútbol, debido a aquella situación del polvito blanco, recordemos que en Italia estaba pasando los prolegómenos de lo que luego se llamó la Tangentópolis, con la lucha contra las mafias, los jueces estrella, y que eso permeó también en la política y la caída de los políticos tradicionales, con alguno que acabó exiliado en Túnez. Bueno, esto es largo de contar. Pues para la temporada 92-93 jugó en el Sevilla Fútbol Club. Era un futbolista, era un exfutbolista, estaba esta intención de vincularse a un club para lo que algunos han hecho, por ejemplo Diego Costa y muchos otros también, de tratar de estar en un club top más o menos para permitir su participación en el siguiente Mundial de Fútbol, como fue en el de los Estados Unidos en 1994. En Sevilla solamente duró una temporada, la 92-93, y de ahí pasa al Newell's Old Boys, que es el club de origen de Lionel Messi Cucitini, y que resulta curioso porque, bueno, pues en aquel momento ¿dónde estaba Lionel Messi? Porque recordemos que ciertamente antes de llegar al Fútbol Club Barcelona en el año 2000 estuvo precisamente en el Newell's Old Boys. ¿Hubo algún momento en el que se cruzaron allí Dieguito y Lionel? Recordemos que ciertamente solamente Newell's estuvo 5 partidos entre 93-94 y después, ya después de la situación en el Mundial de Estados Unidos, en el 95-96 acabó en el Boca Juniors jugando 24 partidos. Una posible renacimiento, pero eso al final acabó y luego tuvo una faceta como entrenador. Ya mientras estaba jugando, pues tuvo una participación en el Mandiyú en Argentina, luego en el Racing Club 94-95 y tiempo después, la siguiente década, entre el 2008 y el 2010, llevó a la selección argentina, metiéndola, lo cual es curioso porque cuando uno piensa en Argentina piensa que tiene que estar clasificada casi por deber nacional, pero estaba a punto de ser desclasificada porque no iba a participar en el Mundial y el señor Diego Armando Maradona llevó a Argentina al Mundial con mucho coraje y con esa frase cuando ya se habían clasificado en la rueda de prensa de chúpemela. Ha dirigido a la prensa cuando evidentemente habían desconfiado mucho de él. Y luego pues equipos por ahí por el mundo, el Alguacil, el Alfujairah y finalmente en México los Dorados de Sinaloa, para finalizar con el Gimnasia y Esgrima La Plata en 2019-2020, dirigiéndolo 21 partidos, hasta que finalmente pues Diego, con esa complicada salud y con todo lo que él supo que había hecho en su vida, falleció a los 60 años, el día 25 de noviembre de 2020. Con lo cual ahí tenemos el homenaje a Dieguito, al Pelusa, a ese fantástico futbolista, pero que como persona dejaba bastante que desear. Y en Nápoles, en la ciudad de Nápoles, en el sur de Italia, a la que ayudó a resarcirse de esa dualidad entre el norte y el sur, tan tradicional en Italia, el honor
incluso en el fútbol, que siempre los laureles se lo había llevado el norte, llevó a que con esos exiguos títulos, pero suficientes para el aficionado del Napoli. ¿Qué más? Nada más, mejor, ¿eh? Sin más, queridos patitos, es que ricasco, Gurberobat, Betty Gelpian.